Recordando ahí lo que tenemos en nuestro prontuario, que acabé de abrirlo. Nosotros ya sabemos, vamos a hacer un poquito más pequeño, que se vea. Tenemos pendiente nuestra penúltima unidad o la última de evaluación, que es la que aparece como nuestra unidad 5, ventiladores. Ya confirmaron hoy que efectivamente el lunes solamente asisten los que van a atender a EIRE, me refiero a docentes, algunos alumnos que convocarán y equipo de apoyo. Y el viernes hasta el día de hoy se supone que no va a haber actividad por estar en actividad sindical. Todavía no lo han hecho oficial, solamente está en el checador de acá de básicas. Estamos esperando que el jefe de carrera lo pregunte allá con alta dirección, porque es muy ilógico que les hayan autorizado una reunión sindical extraordinaria el viernes, si hay puente el lunes ya confirmado al día de hoy, porque es viernes, sábado, domingo y lunes, claro, así es ideal, pero no creo que su dirección académica lo haya autorizado, pero bueno, ya está en los checadores de allá abajo y en el que está aquí arriba. Entonces le encomendamos al jefe que nos dé la anuencia o el visto bueno y él se comprometa a decir si va a ser así. Lo comento por su evaluación. Si es el caso, pues su evaluación sería el día martes 18. ¿Qué unidad? Pues la última unidad que tenemos en puerta, que es ventiladores. Y ahorita vemos quién va a ser de qué examen, ¿verdad? De esa actividad. Y tenemos la última unidad, turbinas hidráulicas. Eso ya está en tu plataforma, me dicen ahora si lo pueden ver, pero aparece dentro de tu última unidad. Aquí está los dos libros de referencia, tanto el libro que presentamos para la turbina Francis, que ahorita vamos a terminar de comentar, y lo que es la selección de sistemas de turbinas hidráulicas por la UNAM. Aparece el documento que les estoy presentando aquí para el diseño y obviamente lo que sería el buzón de lo que van ustedes a entregar, en donde dice la actividad. La idea es que ustedes desarrollen un programa computacional para la selección de parámetros de turbina. Antes les pedía las 3 turbinas, ahora pido una turbina por equipo. Ya vamos a sortear a ver a qué equipo le toca cuál, Pelton, Kaplan o Francis. ¿Qué tiene que tener ese documento que van a entregar? Ojo con esto, es en digital, ya aquí no pido que sea manuscrita, ¿sí? Ni cursiva, en digital, pero tiene que tener la primera parte del documento, especificar si la turbina que te tocó es de acción o de reacción. ¿Y en qué fundamentas ese dicho? Si esa turbina es susceptible a cavitación, ¿y en qué fundamentas ese dicho? Y luego el código que desarrollaste con tu equipo de trabajo, tú solo. El código para asignar las dimensiones, ya mencionamos cuáles dimensiones, el rodete, el caracol o carcasa y el ducto o el inyector. Y por último, debe tener un enlace a un video demostrativo en donde tú hagas uso del equipo, tú o algún integrante, no me interesa que estén todos, simplemente con que expliques cuáles son los datos de entrada, en qué unidades, cómo lo compilas o lo corres y qué te muestra de salida. Eso es lo que tiene que venir en el video. Obviamente que vamos a poner el código y vas a establecer qué programa usaste, qué versión y qué requerimientos tiene ese programa para poder usarse. Hay programas que corren con un programa online, o sea que requieren un compilador en línea. Hay programas que requieren que instales el compilador y a través de él correrlo, por ejemplo C++, ocupas un tipo específico en tu programa para poder correrlo. Entonces bueno, eso es lo que debe tener. Obviamente que nosotros vamos a calificar, por eso estoy poniendo aquí esta parte, el 5 es la entrega, ahorita comento eso. Vamos a calificar con esta rúbrica. En tu documento debe de estar lo que dijimos al inicio, es de acción o reacción, sufre o no cavitación tu turbina, y luego ya viene el desarrollo, lo que es tu programa, cómo lo desarrollaste, en qué software lo desarrollaste, cómo ingresas a él a través del teclado, a través del mouse, no sé si va a ser por voz, no sé, depende de tu programa, cómo es la interfaz con el usuario. Obviamente tienes que establecer las condiciones que demostraron el programa, es decir, la teoría, qué fórmulas usaste, esas fórmulas quién las valida, pues es lo que estamos viendo en el ejemplo que les estoy dando de Francis. Y por último, pues obviamente cómo integraste ese documento al video, a la línea que te estoy proponiendo aquí o al desarrollo que te estoy proponiendo,
tomando en cuenta que el programa establece que nosotros ya como ingenieros a estas alturas sabemos programar. Entonces tú lo que vas a hacer es usar tu herramienta para explicar cómo harías esta actividad tediosa y repetitiva de manera autónoma. Eso es lo que se supone que contempla. Tienen de aquí al 5 de diciembre sin prórroga para entrega. Profe, ¿Sí? perdón, ¿cree que nos puede prestar una mujer de su grupo? Más bien le preguntamos a la compañera, yo no tengo esa autoridad para prestarte una mujer. Imagínate que te diga que... Imagínense, me graban. Bueno, menciono lo de la prórroga porque tenemos tiempo. Estamos ahorita día 10, tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas, son 4 semanas. Para alguien que ya sabe programar, 4 semanas, 3 personas, pues ¿qué van a hacer? Yo digo que van a aburrir. Van a estar ociosamente los otros viéndolo nada más. Pero bueno, el chiste es que haga esa actividad pase. El que no lo entregue en equipo en ese tiempo, pues simplemente se va a hacer. No pasa nada, no se preocupen, hay una segunda oportunidad ahí. Cuando me preguntan, porque hay algunos que son muy cínicos, ya me ha tocado, de todo me ha tocado, ya me ha tocado algunos que dicen, oiga, y si el programa no corre, te vas a segundas. ¿Y qué va a venir en segundas? Pues lo mismo, te voy a poner, a ver, de esta turbina, calcúlame el rodete, ahí están las 10 fórmulas. Y si no hiciste un programa para calcularlo, yo veo difícil que a mano con tu calculadora lo alcances a hacer, ¿verdad? En 50 minutos, pero quién sabe, a lo mejor eres muy capaz y eres buenísimo en la calculadora. Pero tengo mis dudas, es más fácil hacerlo en un Excel, en un C++, más sencillo, pero bueno, cada quien. Eso es lo que aparece, ya está el buzón de entrega para esa parte que estoy mencionando. Obviamente que hay que establecer quién va a ser cuál, ¿verdad? Al que le toque una turbina Francis, pues tiene la ventaja que coincide con la que yo estoy explicando. Pero pues quién sabe, a veces la suerte es muy traicionera. Pero bueno, vamos a concluir esa parte, que es en lo que íbamos, ¿no? Pero no quería adelantarme sin alcanzar a ver esa parte. Entonces bueno, la vez pasada, yo tengo aquí mis notas, bueno, vamos a hacerlo sin la presentación porque genera errores. Habíamos platicado la primera parte y nos habíamos quedado, ustedes me pueden corregir, hasta aquí así, según yo. Habíamos visto lo que era, regreso tantito, en el apartado lo que era el rodete, hasta antes del rodete, perdón, la carcasa, que eran 11 variables con sus fórmulas. Ya dijimos que partíamos de una variable que era una distancia que aparecía aquí, esta distancia, una distancia a la entrada, y de ahí se derivaban todos los cálculos. Las fórmulas ya estaban aquí asignadas por el autor, que era Bobet, y a partir de ahí calculabas el tubo de aspiración, que son 10 variables más. Ahí ya llevamos 21 variables. Hasta ahí, según yo, hasta esa parte nos quedamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Y luego este es el bueno, cuando me preguntan, ¿y qué va a venir? Muy seguramente no toda una turbina, pero sí el rodete de cualquiera de las turbinas, porque es la parte de ingeniería más compleja. El rodete, lo demás es muy sencillo, el rodete no tanto, porque implica más cálculos. Entonces bueno, ahí teníamos el ejemplo de ese rodete para la turbina Francis, partiendo de esa distancia de radio y con esta ecuación que ya lo habíamos comentado, que es un rango que aparece en el libro, pues obteníamos el radio exterior de ese elemento. Y ahora sí, el espesor es una fórmula directa. De ahí podíamos calcular el radio interior, podíamos calcular la distancia en X y después en Y, en donde se encuentra el rodete, la longitud del álave, LI. Todo eso es pura sustitución. Comenté que aquí tenías que tener cuidado con esa fórmula porque tienes que seguir la progresión lógica de la operación. Y aquí podemos entrar en debates, pero bueno, de que si realmente empieza de izquierda a derecha, que si es de adentro hacia afuera, bueno, hay mucho material al respecto, pero siempre dicen que es una operación lógica y partes del centro hacia la periferia, es lo que dicen los autores en matemáticas, álgebra. Y después el espesor radial, que era la longitud equivalente del sistema, directo. La coordenada radial, que también la platicamos, una era X, otra era Y, y aquí fue donde nos quedamos, que decíamos que esto no se puede calcular si no sabemos la razón de proporción de lo largo contra lo ancho, X entre L. Hacíamos uso de otro autor, y ese autor nos decía que para turbinas Francis es 0.5,
pero eso hay que indagarlo. Eso es lo que les va a pasar a los que les toque Pelton y a los que les toque Kaplan, que ahí viene en el documento, pero van a haber variables que no te dice de dónde y vas a tener que ir y profundizar esa parte. No viene tan detallado, no viene desarrollado al 100%, ¿sí? Vendrá al 90%, por ahí, igual que eso. Tiene datos que hay que investigar. Una vez que tú ya tenías esa distancia en Y, pasabas al radio medio, que era directo, al radio exterior, que era directo, y aquí es donde yo les decía que tenía un error el libro, que decíamos que en vez de ser logaritmo base 10, es logaritmo natural, que está aquí. ¿Sí recuerdan esa partecita? No, bueno, por ahí lo comenté, pero tú lo puedes checar en el libro. Y después nos mencionaba una fórmula, distancia 2 en horizontal, y era en función de una variable k que en ningún lado nos dice cuál utilizó, y vamos a buscarlo a otra referencia que más adelante les pongo el autor, y él nos dice que ese valor va de punto 18 a punto 22, es un coeficiente adimensional. Nosotros usamos el promedio, obtuvimos esa distancia, y ahora sí podíamos pasar a los últimos 4 elementos, que de hecho ahí nos quedamos. El alabeo, que nos pide cantidad de álabes. Esa cantidad de álabe, pues hay que calcular 4 variables para llegar a ella. Aquí están las 4 variables y sus fórmulas, pues es simplemente sustituir, ahí no hay mucho que detenernos, está muy sencillo, nomás sustituir bien. Y después ya viene la formulita de número de álabes, y aquí tenemos otro problema. La fórmula que nos da el autor es esta que encerré, pero está en función de una variable que nosotros necesariamente no conocemos, que es esta de aquí, ZR. Esa distancia o coeficiente de diseño es de otro autor. La buscamos y él nos dice que esa constante K para ese diseño está entre 100 y 220. Aquí no nos dice cuál usar la autora. Lo que nosotros hicimos fue una tabla calculando todos y elegimos el máximo, calculamos el valor y regresamos a ver si coincidía con lo que la autora quiso usar. Yo me pude ir a máximos, a mínimos o a promedios, pero no sabía cuál usó ella. Entonces yo utilicé el máximo 220. Con 220, con ese valor K, nos daba una constante de 26.25. Yo redondeé a 26, como me pude haber ido a 27, pero como no rebasó el punto 5, tomé 26 y con ese ya pude ahora sí calcular lo que es el tamaño del álabe, el espesor. Dice ahí espesor máximo, que la formulita, esta sí nos la da la autora y está en función de ZR, pero no nos decía que era ZR. Entonces esto fue lo que investigamos, nosotros aquí ya lo pusimos. Esta es la omisión que hizo, esto que está aquí. Y es algo como lo que se les va a presentar a las otras 2 turbinas. Y con eso pues ya calculamos el espesor. Varió porque ella le dio 12, 11, no recuerdo, a mí me dio 11.08 el espesor. Y por último, el coeficiente de obstrucción o de cavitación, pues ya nos da la fórmula. Esa ya es muy sencilla, nada más explicar que si yo lo hago con exponentes, el valor de proporción de error está entre el 15% al 20%, y si yo lo hago con logaritmo y antilogaritmo, el porcentaje de error está en el 5%. Entonces preferí usarlo con logaritmos porque es menos el error, pero no te dice el autor. Y con eso terminas tu diseño. Esto que ves aquí, todos esos pasos que estoy mostrando son los que vienen en mi diseño, el que yo les mostré al inicio. Claro, primero lo tuve que hacer en su momento a mano, después en Excel, y después ya busqué algún programa que me lo hiciera en una interfaz visual. En este caso pues aprovechamos y lo hicimos aquí en HTML, pero tuvimos que hacer pruebas, que ya te había comentado al inicio. Ese es el ejemplo donde yo pongo mis datos de entrada. Quiero que veas que en esta versión yo ya puse el ZR, en donde puedo poner cuál valor utilicé para acá, 220 por ejemplo, o si no lo sé, yo directamente ya pongo la ZR total, que yo usé 26 si te acuerdas en el ejemplo, y entonces yo ya puedo calcular pues todas las variables. Ese es mi programa, pero no fue el primero. Obviamente que tuvimos que hacer pruebas porque pues no dominamos como ustedes la programación más moderna, ¿verdad? Entonces hicimos pruebas con otros cálculos adicionales donde tratamos de poner a quién le echamos la culpa, como dice, si lo haces mal, y a quién le vamos a echar la culpa de todo lo que diga ahí, como todos los software. Aquí le pusimos también la leyenda, que todo lo que hagas ahí pues es error del que lo hizo, te lavas las manos como cualquier ingeniero. Y obviamente que también, me faltó otro más, que el primero que hicimos, este fue el último, este fue el primero, la primera versión que hacía el cálculo.
Y bueno, así, diferentes hasta que llegamos a la que consideramos la mejor opción, ¿no? Pero a eso me refiero con la interfaz visual. Claro, el código a mano, después lo usamos en un Excel y después ese Excel, a través de nuestro becario, lo pasamos a HTML con JavaScript. Ya. O sea, pero necesitas ya tenerlo, si no, ¿cómo lo pasas? Y listo, ¿no? O claro, ser muy capaz, muy apto para programar, ¿verdad? Pues bueno, ese es el ejemplo. Ya les he mostrado por aquí algunos diseños anteriores de otros compañeros que por ahí nos presumieron su expertise y cada uno lo hizo en su expertise, ¿no? Como ves ahí, el documento que antes hacían era a mano, con todos sus errores, pero bueno. Pero lo interesante es que lo hacían en GeoGebra también, ¿verdad? Cosa que aquí no vemos, pero sí lo veían en básicas. Entonces ellos lo hacían en GeoGebra, si es que hay red, se cuelga y pone su base de datos. Si hay red, pues se va a poder mostrar, si no, lo jala y cuelga su calculadora con la base de datos que tenía ahí. Y lo interesante del GeoGebra, lo que me gustó a mí, es que te permite poner las imágenes de la turbina que estás analizando ahí, y puedes acercarte a ver algún detalle de alguna variable y puedes obviamente resetear el sistema, poner tus datos y correrlo. Pero antes hacían las tres, como puedes ver aquí, ¿verdad? En el modelo que ellos nos presentan, pues hacían las tres. No, y ahora les pido una para que no digan que sufren mucho. Pero no es la única, también hay quien, como comento, lo hace directamente en un Excel con su modelo, obviamente pues muy sencillo, pero pues ahí más o menos es para ver qué saben, ¿no? Y el video que se les pide, en donde corran su programa, ¿no? Para que lo vean y expliquen cómo corre su programa, en qué lo hicieron y cómo funciona, y lo van explicando, qué datos le ponen, cómo lo hacen. Bueno, eso es lo que estamos validando. Entonces, guardé unos de ejemplo, nada más, no crean que por ser los mejores, sino como ejemplo de lo que hacen los chavos, ¿no? Dependiendo del modelo que utilizan para poder programar, depende de lo que les enseñaron. Es Kaplan, y van calculando pues, los tamaños del rodete, etc. Bueno, entonces aquí es la idea que ustedes, de acuerdo a su expertise, pues, lo elaboren, ¿verdad? Ahí sí que ustedes son los que saben cuál es su fuerte para programar. Obvio que se busca que cuiden la interfaz visual, ¿verdad? Sería interesante. Si estás viendo eso, el GeoGebra es el único de los que yo he visto, y ahí porque no tengo instalado el LabVIEW para mostrarles unos de LabVIEW, que esos son muy visuales, son muy sencillos de manipular, pero tienes que tener instalado, a menos que hayas hecho un AVI, tienes que instalarlo para poder correrlo. No tenían la versión de aplicable para que lo corra sin tener el programa instalado, para que lo puedan ver, porque es visual. Esa es la chamba. ¿Alguna duda, compañeros, hasta ahí? ¿No? Bueno, para que más o menos ustedes vayan considerando cómo lo van a administrar y cómo lo van a hacer. Bueno, ahorita vemos qué turbina les toca, pero como comentamos al inicio, último examen de, al menos aquí antes de segundas, pues va a ser ventiladores. Entonces, para poder definir qué examen vamos a hacer, de una vez lo voy aquí a hacer. Francis, Pelton, y ahí aparece ya que el 30% es establecer de manera correcta si es turbina de acción o reacción, 10% si esa turbina sufre de cavitación o no, y el 60% es el programa, el código y el video, donde expliques cómo delimitas esas dimensiones. En el caso de Francis es más sencillo, claro, pero pues algo tienes que hacer, ¿verdad? Básicamente es eso. ¿Qué más nos faltaría? Bueno, nosotros vamos a llevar a cabo, digo nosotros, un servidor, les voy a explicar cómo hacer el análisis posterior, qué seguiría después de esto. Imaginemos que ya tenemos designado que vamos a utilizar una turbina, Francis, Pelton, y ya hicimos un programita para poder delimitar las dimensiones. El siguiente paso sería dibujarlas, o sea, tener el modelo 3D de esa turbina, y el siguiente paso sería saber cuánto va a generar de energía, qué torque genera, saber cómo se comporta, sin hacerla físicamente, sino modelarla. Eso es lo que les voy a mostrar cómo se hace, al menos de una Pelton, que no me da el tiempo de ver todas. Pero les voy a mostrar, no con afán de que ustedes lo tengan que hacer, a menos que se vayan a segundas, pero quitando ese pequeño detalle, pues nada más para que sepan cómo se hace, porque es más complejo de lo que parece. Si ocupas el caracol, ocupas el rodete y ocupas el ducto de entrada,
En el caso de las Pelton ocupas lo que es el inyector, donde dirige el caudal hacia las cucharas, que ese es el sistema de rodete de cuchara. Entonces ese modelado es el que les voy a mostrar. Las piezas ya las compartí ahí, es una sola pieza, en realidad son dos, pero yo los convertí en una sola para poder explicar el modelado. Y obviamente que algunas computadoras no lo pueden hacer por el tema de la transición en tiempo, pero bueno, eso hasta que no veas tu equipo para saber si realmente puede hacer ese modelo. Quiere decir que a lo mejor puede analizar el flujo de trayectoria, pero no puede analizar la transición temporal. El software tiene una posibilidad muy interesante de que tú transmitas un tiempo físico y lo conviertas a un tiempo de CPU, de razonamiento. Pues, por ejemplo, ese modelo que yo voy a mostrar, yo lo hice en un segundo físico, como si la turbina estuviera trabajando un segundo completo. Y eso lo modelo en el software, y eso al software le llevó hora y media, más o menos, para que te den una idea esta. Entonces, obviamente, cuando yo lo explico, pues yo aquí lo modelo en 10 minutos, le digo pausa el análisis, guarda resultados hasta esos segundos y te muestro la simulación hasta ese tiempo. Tú la puedes retomar después y darle a ver, pues correr el modelo CFD una hora más, guardas y ya el modelo te va a dar con más datos. Pero el proceso pues es el mismo, que es la limitante, la tarjeta gráfica y el equipo que tengas. Pero tienes que tener el modelo, esa es la otra limitante. Nosotros el modelo que estamos proponiendo es el siguiente, ya lo compartimos ahí, igualmente se los muestro, ahí aparece como turbina, es versión 2024, dice full, o yo le puse ese nombre porque ya le agregué el inyector y ya le agregué el caracol que diseñé. Entonces nada más hago la aclaratoria de que siempre tienes que cuidar cuando haces el modelo de que el centroide del caracol coincida con el centroide global de tu sistema, porque si no haces eso, cuando tú hagas tu modelo y hagas la simulación, se va a generar una gravedad excéntrica y entonces la turbina va a querer moverse excéntricamente y eso ya es muy difícil de modelar. Entonces, aunque el diseño original no era nuestro, nosotros le agregamos el caracol, que es lo que estás viendo aquí, lo voy a hacer translúcido para que lo puedas ubicar. El diseño que nosotros utilizamos es el rodete de cucharas de la Pelton. Nosotros creamos el caracol que está ahí y creamos este elemento que es la boquilla de admisión, a qué distancia y qué tamaño debe tener. Entonces esto es lo que modelamos nosotros. Obviamente que no es que no es toda la turbina, pues sí, claro que sí es toda la turbina, nomás falta el eje y el generador, pero ya tiene la carcasa, tiene el rodete y tiene lo que en las otras turbinas le llaman el canal de alimentación, que en realidad aquí es el inyector. Entonces ese es el modelo que hicimos. Como puedes ver, aparecen importados porque ese diseño nos lo da un proveedor y nosotros diseñamos la carcasa y el inyector. Básicamente es eso, ese es el modelo. Entonces te voy a mostrar cuál es la idea, no me da tiempo ahorita, pero mañana explicaría el desarrollo, pero sí para mostrarte cuál es la idea, ¿no? Y así como ese, pues tenemos Francis y tenemos Kaplan, que pues siempre nos gusta estar viendo a ver qué hacemos, estar de ociosos ahí, qué modelamos, que se pueda analizar y decirte qué es lo que no puede hacer el modelo. Por ejemplo, esto que le llaman transición, no sé si alcancé a ver ahí, dice explorando una transición, y una vez que yo exploro una transición de un segundo, nomás para mostrarte ahí qué es lo que hicimos, que aquí ya está guardado, ¿verdad?, el análisis. Entonces ahí tú puedes ver que se está moviendo en Z, está moviéndose en la profundidad, pero si yo detengo esa parte y le digo que lo voy a analizar en base a la transición, que no todas las computadoras pueden hacerlo, en la transición ya lo hace en el mismo plano, es decir, que ya no se está moviendo en Z. Entonces ahí sí puedo ver qué está pasando porque se está moviendo el rodete, las cucharas. Entonces ahí ya estoy viendo pues, lo que me interese, velocidad, energía, lo que sea, ¿no? Y lo puedo grabar y ahí sí puedo ver qué está pasando, ahí es la velocidad. ¿Qué más puedo hacer? Que eso ya tiene que ver ahora sí con la interpretación. Puedo analizar las famosas isóclinas, o sea, donde se generan las turbulencias, ahí es más claro, donde hay remolinos, donde hay acumulación con las líneas. No todas las computadoras pueden hacer ese análisis por la tarjeta de video. Y bueno, otro en donde pueda haber vectores, ahí no nada más se ven colores, se ven los vectores. Pero voy a detener un poco
porque eso es lo que yo puedo ver con la transición que mencioné de 1 segundo y con los cortes. También puedo hacer obviamente análisis de trayectoria y puedo hacer análisis, vamos a cerrar un poquito esta parte, análisis gráfico, pero lo voy a mostrar aquí. Si yo veo un análisis gráfico y en vez de pedirle la gráfica le pido que me lo muestre en pantalla, en vivo, me está mostrando el torque que genera esa turbina. Aquí está el torque en Newton metro. Pero también le puedo pedir que me muestre la energía eléctrica que genera. Es decir, que ya estoy prediciendo cuántos watts va a generar esa turbina. Y algo más interesante, pero que solo se puede hacer mientras la estás compilando, cuando tú haces el cálculo, que por eso yo voy a explicar cómo se genera, pero ya lo que es la interpretación nos llevaría a otra clasecita completa para poder hacerlo. Pero si te muestro mientras lo calculas, aquí dice continuar el cálculo, porque en la clase anterior lo estaba haciendo, y continúo el cálculo mientras lo esté calculando, pasando el mallado, que aquí está haciendo la malla y está calculando. Mientras esté en eso, yo le puedo pedir que me dé cualquiera de las siguientes variables para que veas la diferencia entre el resultado que guarda y el que yo le puedo pedir en vivo. Mientras está corriendo le puedo pedir densidad, cuánto es aire y cuánto es agua, porque en este modelo no va pura agua, va agua y la alimentación que alcanza a tomar de aire. Entonces no es automático. Presión, temperatura, velocidad, velocidad de giro, viscosidad dinámica, número de Prandtl, es parecido al número que tú viste del famoso Mach, el calor específico, la entalpía, la turbulencia, el ruido, todo lo que le quieras pedir. Por ejemplo, ahorita le voy a pedir que me muestre la energía. Le voy a decir, muéstrame el total, dice aquí, de entalpía. Y le voy a decir que lo haga en el plano, muéstramelo en el plano lateral. Y le voy a dar a aceptar. Y mientras esté corriendo la simulación, pero me lo dio girado. Entonces le voy a decir, voy a cerrarlo, le voy a decir que por favor lo gire con respecto, un espejo con respecto a la vertical. A ver si más o menos ahí se ve. La horizontal, perdón. Error ahí de no le vi bien. La horizontal. Ahí está. Aquí está ya abajo el inyector. Entonces, esto ya va corriendo y me va dando aquí el resultado, kilojoule por cada kilogramo, es la energía que está disipando. Pero lo interesante es que yo puedo dejar corriendo esa simulación y pedirle otra variable. Y está calculando todas al mismo tiempo. Claro, se va a tardar. Ahí me está, porque puedo guardar un video de ello. O sea, aquí me está dando la velocidad lineal con la que entra el fluido aquí. Aquí está en 43 metros segundo aquí. También le puedo pedir el ruido. Y eso no lo puede hacer en el otro apartado, solamente aquí. Le puedo pedir los decibeles que genera esa turbina. Y aquí está el ruido, 51 decibeles. Y está corriendo, apenas lleva en la compilación 300 iteraciones. Entonces ahí hasta que termine, eso se puede tomar hora y media, 2 horas. Pero ya puedes pedirle todos los resultados. Y eso después lo puedes grabar y ya se ve en tiempo real. ¿A qué me refiero? Ahorita lo voy a detener. Simplemente le digo detener y aquí dice que va a guardar los resultados para que los pueda usar en el otro modelo que te mostré. Pero si yo lo termino, lo puedo llamar y lo puedo ver de manera sencilla en este otro que te estaba mostrando. Aquí la ventaja que yo le veo a este apartado es que si yo tengo, por ejemplo, este modelo que te había mostrado, si yo le digo que me lo muestre como una animación, entonces aquí ya lo corre en tiempo diferente. No es en el mismo tiempo de la simulación, claro, eso es porque se está moviendo en Z. Después le digo que lo haga con la transición. Pero quiero que veas que es en diferente tiempo. Una cosa es la velocidad de análisis y otra cosa es la velocidad del video. Entonces ahí es donde empiezas ya a manipular el programa para que te dé resultados más visuales. Y bueno, por último, todo lo que se puede hacer en este modelado, pues podemos hacer un análisis de trayectoria, que ahí podemos ver pues la velocidad del flujo. Y ahí vemos que da vuelta el flujo y qué velocidad gana cuando sale y cuando da vuelta. Entonces son las diferentes variables que tengo para obtener información. Si te fijas, ahí no se mueve el rodete, solamente el flujo. El rodete se mueve en el de transición, pero ese no cualquier computadora le puede hacer.
que es donde se mueven las cucharas. Pero bueno, esos son modelos ya más detallados, más complejos, pero pues les puedo mostrar cómo se hace, ¿no? Es, por lo que sabemos se puede hacer, claro, teniendo el modelo. Bueno, ese es el ejemplo, ese es el que voy a ver mañana, el que guste, adelante, el que no, pues se confía en que va a pasar. Yo entrego a todos este prontuario, que es como yo lo genero, y les explico cómo se hace, ¿verdad? Lo único que yo veo que a veces no pueden hacer es el modelado dinámico, no todas las computadoras pueden, porque en algunos de los equipos que yo he tratado no me dejan, porque no le permite su tarjeta de video. Y dice, no, el análisis dinámico no lo puede hacer, hago el otro análisis. Entonces, pero bueno, eso es lo que se puede hacer en las turbinas, y como ese, las otras son similares, muy similares. Y ese es el modelado, en realidad ese debería ser la conclusión. Y después pues fabricar una y luego tomar datos y ver si es cierto. Pero bueno, ese es el modelo. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, yo ya les compartí esta pieza, mañana estaría el que le interese, estaría modelándolo aquí. Yo haría el proceso, pero ya no voy a explicarlo tan a detalle, no lo voy a hacer para que nos entiendan. Que nos lleva 35 minutos más o menos hacer el modelo. No la corrida, nomás asignar los valores que se pide y lo corremos unos 5 o 10 minutos, lo paramos, vean cómo funciona, listo. Porque no da el tiempo para hacerlo completo. Bueno, eso sería. Y si no hay dudas, pues por mí con eso terminaría. Agradecerles porque aunque no pasen, no los voy a ver el siguiente semestre. O eso espero. Entonces ya veremos. Pero está Rafita, no se preocupen. La hija ahí de Naja, descanse. Una maravilla, una chulada.